buen día a todos y bienvenidos a un nuevo seminario organizado por la Oficina de la Mujer del CENIO, WISE Office. Sabéis que en estas series de seminarios invitamos sobre todo a mujeres, también hemos invitado a hombres, que son francamente muy importantes y muy interesantes y que nos ofrecen charlas que creemos que pueden ser inspiradoras y que pueden resultar de ayuda también para poner en evidencia las desigualdades de género que desgraciadamente todavía existen. Y bueno, para mí es un placer presentar hoy a Gabriela Wiener, seguramente lo habré pronunciado mal, ella que me corrija. Es escritora y periodista de origen peruano. Ha publicado los libros titulados Sexografías, Novelunas, Llamada Perdida, Dicen de mí y el libro de poemas Ejercicios para el endurecimiento del espíritu. Y tiene una última novela llamada Huaco Retrato. Sus textos han aparecido en diversas antologías y han sido traducidos al inglés, portugués, polaco, francés e italiano. Sus primeras historias se publicaron en la revista peruana de periodismo narrativo Etiqueta Negra. También fue redactora jefe de la revista Marie Claire en España y hoy publica regularmente columnas de opinión para el diario.es, así como una videocolumna en lamula.perú. Ganó el Premio Nacional de Periodismo de su país por un reportaje de investigación sobre un caso de violencia de género. Es creadora de varias performances que ha puesto en escena junto a su familia. Recientemente escribió y protagonizó la obra de teatro Qué locura enamorarme yo de ti. Vive en España desde 2003 y en Madrid desde 2011. El título de la charla que nos va a ofrecer hoy se titula Espejos descoloniales. Gabriela, muchas gracias por estar aquí y la pantalla es toda tuya. Muchísimas gracias, Paqui. Bueno, es un placer estar aquí con todas vosotras. Gracias por la invitación, a María, a Paqui por el acompañamiento y por el interés. Y gracias por toda la labor que realizan en la investigación. Mi libro, de hecho, empieza con una especie de duelo, la muerte de mi padre, o del padre de la protagonista. Van a ver durante la charla cómo se confunden todo el rato. Yo siempre he escrito una literatura en primera persona sobre mi propia experiencia. Durante años escribí solo en el territorio de la no ficción y esta vez me atreví a inventar, se abrió una compuerta. Quizá la muerte de mi padre inició también ese camino, es lo que alguna gente me dice. Hay dos historias aquí en Huaco Retrato que se atraviesan y no solamente tiene que ver con patriarcado, también tiene que ver con racismo, tiene que ver con colonialidad, con lo todavía latente que está lo colonial en nuestras vidas. Es un libro decididamente político, creo, pero desde el contar una historia y desde el hacer unas memorias frente a una historia con mayúscula que se nos ha impuesto casi siempre masculina y casi siempre blanca. Yo soy migrante peruana, vivo casi 20 años en España y este libro no podría haberlo escrito sin mi experiencia acuerpada dentro de una comunidad de gente racializada, inmigrante. Además, por supuesto, de las lecturas que han ido nutriendo mi mirada antipatriarcal del mundo, que ya no se puede entender sin el antirracismo. A la hora de mirar en nuestras historias, en nuestras propias historias de las que venimos, nuestras memorias ancestrales, casi siempre encontramos a un hombre célebre, a un señor, a un hombre blanco. Eso es lo que pasó en mi familia y por eso escribí esta novela. Y por eso esta charla tiene tanto que ver con los espejos y con mirarnos. Yo me estoy mirando, algunas nos estamos mirando, y también el libro es una invitación a mirarse para los lectoras y lectores. Este es un libro
que he escrito un poco en la línea de todo el trabajo que he llevado haciendo en los últimos años, en los que me politicé cada vez más también desde el periodismo y el columnismo, que es otra de mis fuentes de trabajo y de alimentación. Desde ahí es que he estado repensando, ¿no? Las consecuencias de las realidades coloniales en nuestras vidas y en nuestro presente, y cómo lo ocupan todo a veces. También nuestra intimidad, también nuestras familias, la manera en que amamos, la manera en que deseamos. De ahí que este libro cruce todo, esas grandes historias, ¿no? Esas historias del pasado, de esos referentes de los que les hablo. Ahora entraré un poco más en materia, y cómo eso marca desde su momento nuestro presente, mucho más vulnerable, ¿no? Nuestras pequeñas historias, ¿no? Y que muchas veces están todavía marcadas por una herida, ¿no? La herida de la que hablo no es una herida solo mía, es una herida abierta, la de todo un continente, creo. Es tan histórica como colectiva y como íntima. Ahí he querido ir a mirar, son heridas que hemos compartido a lo largo de los siglos. Somos medios hijos de los patriarcas europeos que efectuaron el despojo para luego abandonarnos con un apellido que no entendemos y que Paqui no ha sabido pronunciar, ni yo misma lo pronuncio bien. Se dice, lo pronuncia mi familia como Biner. Hay una experiencia del trauma y el abandono primigenio, original, que se transmite de generación en generación y que condiciona la forma en que afrontamos las cuestiones contemporáneas desde nuestras subjetividades particulares y en relación con los otros y las otras. Y de esto es de lo que he venido a hablar, porque nos sobran historias sobre los patriarcas familiares y no sabemos nada de las matriarcas, de las mujeres, de las madres, de las hijas, porque finalmente la historia es el fruto del poder, y también en cada familia. Con esa memoria saqueada, a partir de la recreación de mi propia memoria familiar, vuelvo a decir que no es única ni excluyente, sino una invitación a hablar de nuestras memorias compartidas, es también, me temo, una manera de disputar el relato, ¿no? Porque para mirar el futuro se necesita mirar al pasado también. Quería leerles las primeras páginas de Huaco Retrato para que se ubicaran un poco allí donde también la protagonista se ubicó y se puso a pensar. Lo más extraño de estar sola aquí en París, en la sala de un museo etnográfico casi debajo de la Torre Eiffel, es pensar que todas esas figurillas que se parecen a mí fueron arrancadas del patrimonio cultural de mi país por un hombre del que llevo el apellido. Mi reflejo se mezcla en la vitrina con los contornos de estos personajes de piel marrón, ojos como pequeñas heridas brillantes, narices y pómulos de bronce tan pulidos como los míos hasta formar una sola composición, hierática, naturalista. Un tatarabuelo es apenas un vestigio en la vida de alguien, pero no si éste se ha llevado a Europa la friolera de 4000 piezas precolombinas. Y su mayor mérito es no haber encontrado Machu Picchu, pero haber estado cerca. El Museo de Quebranly se encuentra en el 7º distrito, en el centro del muelle del mismo nombre, y es uno de esos museos europeos que acogen grandes colecciones de arte no occidental, de América, de Asia, África y Oceanía. O sea que son museos muy bonitos levantados sobre cosas muy feas. Como si alguien creyera que pintando los techos con diseños de arte aborigen australiano y poniendo un montón de palmeras en los pasillos, nos fuéramos a sentir un poco como en casa y a olvidar que todo lo que hay aquí debería estar a miles de kilómetros, incluyéndome. He aprovechado un viaje de trabajo para venir por fin a conocer la colección de Charles Wiener. Cada vez que entro a sitios como este, tengo que resistir las ganas de reclamarlo todo como mío y pedir que me lo devuelvan en nombre del Estado peruano. Una sensación que se vuelve más fuerte en la sala que lleva mi apellido y que está llena de figuras de cerámicas antropomorfas y zoomorfas de diversas culturas prehispánicas de más de 1000 años de antigüedad. Intento encontrar alguna propuesta de recorrido,
algo que contextualice las piezas en el tiempo, pero están exhibidas de manera inconexa y aislada y nombradas solo con inscripciones vagas o genéricas. Le hago varias fotos al muro en el que se lee Misión de M. Wiener, como cuando viajé a Alemania y vi con dudosa satisfacción mi apellido por todas partes. Wiener es uno de esos apellidos derivados de lugares como Epstein, Auerbach o Ginsberg. Algunas comunidades judías solían adoptar los nombres de sus ciudades y pueblos por una cuestión afectiva. Wiener es un gentilicio, significa de Viena en alemán, como las salchichas. Tardo unos segundos en darme cuenta de que la M es la M de Messier. Aunque la suya haya sido la misión científica del típico explorador del siglo XIX, suelo bromear en las cenas de amigos con la idea de que mi tatarabuelo era un huaquero de alcance internacional. Les llamo huaqueros, sin eufemismos, a los saqueadores de yacimientos arqueológicos que extraen y trafican hasta el día de hoy con bienes culturales y artísticos. Pueden ser señores muy intelectuales o mercenarios y pueden llevar tesoros milenarios a museos de Europa o a los salones de sus casas criollas en Lima. La palabra huaquero viene del quechua huaca, como se llaman en los Andes a los lugares sagrados que hoy son en su mayoría sitios arqueológicos o simplemente ruinas. En sus catacumbas solían estar enterradas las autoridades comunales junto a su ajuar funerario. Los huaqueros invaden sistemáticamente estos recintos buscando tumbas u objetos valiosos y a causa de sus métodos poco profesionales suelen dejarlas hechas un muladar. El problema es que semejante procedimiento no permite ningún estudio posterior fiable. Hace imposible rastrear cualquier seña de identidad o memoria cultural para reconstruir el pasado. De ahí que huaquear sea una forma de violencia, convierte fragmentos de historia en propiedad privada para el atrezo y decoración de un ego. A los huaqueros también les hacen películas en Hollywood como Los ladrones de cuadros. Son fechorías no exentas de glamour. Wiener, sin ir muy lejos, ha pasado a la posteridad no solo como un estudioso, sino como autor de esta colección de obras, borrando sus autores reales y anónimos, arropado por la coartada de la ciencia y el dinero de un gobierno imperialista. En aquella época, a mover un poco de tierra, lo llamaban arqueología. Bueno, esto es solo un fragmento. Hace 10 años que quería escribir este libro, se fue postergando. La visita al Museo de París, de la que hablo en la primera parte, debía estar en ese libro hipotético, en el que también iba a escribir sobre Charles y mi identidad. Otra de las grandes fuentes de este libro fue la crisis en la que me encontraba presente en mi relación poliamorosa, pero luego esto se fue postergando. Un día me di cuenta que no iba a ser un libro de no ficción ni una crónica basada solo en estas investigaciones, y es ahí donde conecto con la historia de la protagonista migrante en España, activista antirracista, y sus asuntos con la historia del expolio y el abandono de Charles y las bastardías típicas de nuestro continente en Latinoamérica. Para unirlo todo fue fundamental para mí conocer la experiencia, como les decía, de la comunidad de migrantes en Madrid, su discurso, sus luchas y fiestas, para ver esa posibilidad de hacer dentro de una historia personal, íntima, una crítica también política y desde colonial, desde el cuerpo y la vida, ¿no? Desde luego fue impactante para la protagonista como lo fue para mí ver durante tanto tiempo su cara en los huacos que Wiener, su presunto tatarabuelo antepasado, se llevó. Esos huacos que se parecen tanto a su propia cara. Aquí está un poco en la portada, aunque está rota, porque la idea un poco, la metáfora que se maneja en el libro es la de esta especie de rotura que luego debe reconstruirse, ¿no? Y repararse, digamos, ¿no? Yo me encuentro ante ese pasado, ¿no? Que es celebrado en mi familia. La única fotografía que aparece en las casas es la de Charles Wiener, ¿no? Él había escrito además un libro de viajes sobre su exploración en Perú, en el que describe todo este sistema de castas raciales aún tan vigentes, ¿no?
como desde las personas que tenían más sangre indígena o mestiza, ¿no? Siempre estaban en la parte más baja el escalafón moral, estético, absolutamente todo. Quería escribir qué tan vigente estaba eso. A la protagonista no le parece de recibo que la fotografía de este señor esté, que trataba con ese infinito desprecio su identidad y las culturas, estuviera presidiendo las casas de sus familias, ¿no? Y que no se supiera nada, por ejemplo, de su tatarabuela, su ancestra. Así que investigar en la figura de Wiener, en su contexto, da rienda suelta a una relectura de su historia, una apropiación de su biografía de lo más impune, para hacer con ella lo que un poco me diera la gana, ¿no? La protagonista hace este viaje inverso a él, vive como migrante de una ex colonia española, soportando también esa condición, porque Charles, entre otras cosas, no solamente fue un explorador, les cuento un poco, fue un explorador austriaco judío que a fines del siglo XIX fue enviado por el gobierno francés, donde había migrado desde Austria hacia América del Sur para realizar una misión científica, la exploración arqueológica de los territorios andinos y el estudio de los vestigios de las culturas precolombinas que habían quedado, eh, que permanecían todavía o habían subsistido, digamos, a la destrucción de la invasión española, ¿no? Esa era como su propuesta humanística, ¿no? Su coartada también científica, ¿no? Cuando finalmente lo que había de su parte también sería expolio y despojo, descontextualización, exhibición. em, Su función, la función de estas misiones, como la que hizo Charles, tenían una función política. Las grandes potencias coloniales de la época, como Francia, financiaban estas expediciones para consolidar su idea de nación y supremacía, ¿no? Cuando yo me entero que los años en que Wiener sirvió como funcionario del gobierno francés fueron clave en el desarrollo del racismo científico, vi que encajaba perfectamente también en las propias luchas del presente en las que, de las que yo también estaba siendo testigo, ¿no? En esa época, gracias a los avances del pensamiento ilustrado, pudieron construirse las bases para una concepción jerárquica de las sociedades basadas en las diferencias raciales. La protagonista se ha criado en una sociedad de castas, ¿no? Es una niña que creció en los años 80, en los 90, donde cuando iba al colegio, iban también a los museos del Perú, donde se contaba la historia de las culturas precolombinas, y cada vez que aparecía el Huaco Retrato, ¿no? Los niños se burlaban de ella y de otras y otros como ella por sus caras de Huaco, ¿no? Las caras de los niños, conforme se parecen más a las de un Huaco, es decir, a un rostro indígena, a un rostro con rasgos andinos descendientes, eso te pone otra vez por debajo de los demás. Lo que la protagonista ve en ese reflejo es toda su historia, toda su memoria también de racismo, que le pesa, ¿no? Y que se ha traído en la mochila a España, donde está viviendo su vida, su presente, intentando hacer las cosas mejor, ¿no? Como parte de su investigación científica, Wiener cuenta que compró además a un niño indígena una experiencia que le sirve para hablar del éxito del proyecto civilizador europeo, ¿no? Él se pone un poco la medalla por haberle quitado ese niño a una mujer indígena borracha que no podía cuidarlo, y entonces se pinta pues como un salvador blanco. Para mí esto conecta directamente con la experiencia de ser una sudaca en Panchilandia, como le llama la protagonista a ese universo donde todos nos quieren porque somos los buenos salvajes, los migrantes latinoamericanos, sudacas que vienen en general a cuidar a las personas más vulnerables de este país y sin embargo son tratadas con un paternalismo tremendo, con un racismo infantilizador, ¿no? Así es como a lo mejor les puedo dar un poco la idea en cómo se van tejiendo el pasado y el presente de la protagonista en un sentido en el de la búsqueda de su identidad, porque ni siquiera es seguro que sea descendiente de este señor, o al menos el especialista, el biógrafo de Charles Wiener lo ha puesto en duda,
¿no? No reconoce a esos descendientes que viven en Perú, y es así como la protagonista se sigue peleando con la ciencia y con el pensamiento racionalista e ilustrado, y más bien se reivindica como una bastarda, un término que prefiere al de mestiza, pues mestiza siempre ha sido como un concepto que ha servido para pacificar lo que es impacificable, para más bien blanquear y disfrazar una historia de violencia, de estupro, de etnocidio cultural, ¿no? Esa es un poco su reivindicación, como dice la feminista María Galindo, lo bastardo es esa memoria que activa el conflicto, y ella se encuentra en ese lugar en que quiere seguir activándolo, en que es imposible que se cierren las heridas si no volvemos a hablar de esa violencia, si no volvemos a activar la memoria de lo que ocurrió. Por otro lado, el otro hilo conductor ya no va hacia un patriarca o hacia un hombre, ¿no? de tal antigüedad, sino que va hacia la historia del padre de la protagonista, otro Wiener, Raúl, que es un hombre que ha mantenido dos vidas, una doble vida que intenta que sea perfecta, ¿no? digamos, coexistan como islas completamente aisladas en un océano de incomunicación, por un lado con una mujer, que es la madre de la protagonista y su hermana, y por otro lado con su amante, otra mujer, digamos, la ilegítima, con la que también tiene una hija, y que intenta realmente durante años, e incluso con un disfraz literal, un parche en el ojo que utiliza para moverse de un lado al otro, eh, pues construir excusas y justificaciones para ausentarse en un lado o en la otra casa, ¿no? Este padre que tenía en su teléfono, él no tenía en su móvil, no tenía el teléfono que dijera casa, sino que ponía Magdalena y Jesús María, eran los dos barrios en los que estaban sus dos casas. En esa doble vida crece la protagonista hasta que empieza a descubrir cómo es la realidad de su padre. Y ella no quiere repetir la historia, ella quiere hacer otro tipo de familia en la que no haya que mentir, en la que no haya que gestionar y herir a más personas, ocultando información tan importante y tan sensible. Lo que hace finalmente es, como ven el libro tiene demasiadas historias cruzadas y demasiados espejos, así que la protagonista decide romper con esas historias monogámicas, traicioneras, mentirosas, patriarcales, de que su padre, con toda la buena intención del mundo, queriendo no desengañar a ninguna y que todas se sientan igual de queridas, digamos, que ya sabemos cómo es patriarcado, finalmente decide romper con eso y tiene una familia distinta, ha formado una familia de tres, una familia poliamorosa, pero la crisis en la que la encuentra el libro es en su incapacidad, ¿no? Para hacerlo bien, ¿no? Más bien siente que la habita, por un lado, la víctima, ¿no? La víctima, la colonizada, que se siente completamente vulnerable, siempre herida, celosa, ¿no? Y por otro lado, también el colono que vive en ella, ¿no? Ese que viene de su padre y viene de Charles y cela a sus parejas, las trata con posesividad, ¿no? Quiere ser el centro de todo, ¿no? Y gestiona desde luego muy mal sus afectos también, ¿no? Y todo, digamos, entendiéndolo como una mochila pesada que viene de atrás y también de muy atrás, ¿no? Esto es lo que un poco quería contarles del libro, ¿no? Son estas dos historias importantes que tienen que ver cómo hemos asimilado, internalizado el racismo, porque la protagonista vive insegura de su cuerpo, de su físico, de su no normatividad, de su color marrón, ¿no? Con este miedo a no ser siempre deseada ni querida, ¿no? Viniendo de una estirpe que empezó con un hombre que vino, ¿no? A fines del 19, tuvo un encuentro con una mujer y se fue sin mirar atrás, ¿no? Y en ese abandono, de ese abandono aparece toda su estirpe bastarda de la que proviene, ¿no? Una
persona, una mujer que es criada en un ambiente de doble vida, de mentiras, ¿no? En el que mm, no sabe si quiere ser la amante o quiere ser la esposa oficial, porque no sabe qué es peor o qué es mejor, pero en la que siempre está vulnerable y siempre teme ser abandonada también, ¿no? Estas son un poco las cosas que le revuelven la vida, intentando además estar a la altura de no ser abandonada, por un lado, por su marido cholo, marrón, peruano, y tampoco por la mujer blanca, su novia poliamorosa, que sabe vivir muy bien su libertad y a la que querría parecerse con todo este racismo internalizado que tiene. Para ella, este camino, ¿no? Que creo que es el mío, sin duda, aunque la ficción atraviese este libro, es una búsqueda también de encontrarse a sí misma en su comunidad, de mirar otros cuerpos como el de ella, que siempre ha odiado, y encontrar ahí deseo, y encontrar ahí afecto, y encontrar ahí goce. Esto es lo que hará en su intento por descolonizarse, por matar al colono que vive en ella, por darle espacio, ¿no? a la colonizada que estaba también. Hay una identificación constante a lo largo del libro entre el huaco y la protagonista para señalar esa cosificación y la instrumentalización de eso que en el siglo XIX se entendía como el otro y el subalterno, pero que sigue vigente, ¿no? Lo podemos ver en las leyes de extranjería hoy, en los discursos de odio de Vox, ¿no? Creo que en Huaco Retratos se retratan varios niveles de deshumanización. La más extrema, sin duda, es la que les cuento, ¿no? Eh, eh, Charles Wiener exhibió esas 4.500 piezas que se llevó al lado de donde se exhibían a los zoológicos humanos, ¿no? Esas exposiciones de personas como animales con fines científicos y de entretenimiento, ¿no? Que lo que querían básicamente era fortalecer la mirada de potencia que tenían respecto al resto de países de Europa, ¿no? Hubo zoos en España, en Madrid, muy cerca del Palacio de Cristal, en Barcelona, ¿no? Y desde luego otra de las formas pues es la relación actual de España con las poblaciones que migran, ¿no? Desde sus excolonias, que es para mí una de, como les digo, una de las más injustas y racistas que hay, ¿no? Bajo esta mirada, la de los migrantes latinoamericanos, que son como buenos salvajes asimilados, ¿no? Seducidos por el falso relato aspiracional del poder, que nunca seremos una amenaza real, que interesamos mientras podamos servir a los trabajos de cuidados, mientras pueden usarse para demostrar al mundo el éxito de su proyecto del mestizaje civilizador o celebrar los alcances de la evangelización o de la lengua, pero al que no les interesa conocer en realidad. Esto es un poco la parte más crítica y política del libro, ¿no? Así como Charles Wiener no quiere exterminar al niño que se lleva, pero no ven problemas en comprarlo, de arrancarlo de sus raíces, en disciplinarlo y usarlo para relatarse a sí mismo como su salvador, ¿no? La pedagogía de la crueldad llega a este nivel, ¿no? Y es algo que como migrante que ha llegado después de un largo periplo a una situación administrativa privilegiada como en la que estoy yo, no puedo dejar de señalar todavía lo colonial que se perpetúa de muchas maneras, como ya institucionalmente lo vemos con la ley de extranjería, por ejemplo, ¿no? Y el libro se plantea solo algunas. Eso es lo que quería acercarles y estoy abierta ahora a sus preguntas y gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Gabriela. Wiener, ahora ya me queda clarísimo el apellido. Y si queréis hacer alguna pregunta, solamente abrís la cámara, quitáis el mute y podéis preguntar directamente a Gabriela. Voy a abrirme yo el chat por si alguien, porque a veces hay gente que prefiere preguntar por escrito. María, adelante. Hola de nuevo, Gabriela. Bueno, muchas gracias por la charla que me ha encantado. Quería preguntarte por ejemplo, en Estados Unidos hay ahora todos estos movimientos realmente anticoloniales, se está revisando con mucha severidad toda el arte que hay, incluso el arte, bueno, todo tipo de expresiones
artísticas históricas que pueda haber en Estados Unidos desde un punto de vista de que el colonialismo pues es algo que ha sido, como lo ha sido realmente indeseable, ¿no? Entonces, ¿ves algo así en nuestro país? O, yo no lo veo, desde luego, pero no sé si tú desde tu perspectiva pues tienes algún... vamos, a mí me parece que lo que está ocurriendo en Estados Unidos seguramente anticipe lo que pueda pasar en otros países europeos, ¿no? Por ejemplo, pero yo desde luego no detecto nada parecido. No sé cuál es tu impresión. Sí, yo tampoco, más bien todo lo contrario, hay un miedo visceral a revisar estos asuntos. Ya lo he expuesto otras veces, ¿no? Pero no hay manera, ¿no? Que en el Perú, en los países latinoamericanos, no esté España, ¿no? En la historia de la colonia y de la conquista, dentro del análisis que hace cualquiera, em, ya no te digo como sociedad, desde cada uno de nuestros sociólogos, cuando publican un libro o analizan nuestra historia, no hay manera de que no esté España en ese análisis. Y ya no te digo en lo que estamos haciendo en nuestros propios divanes para hablar de nosotras mismas, ¿no? Estamos también volviendo esa historia, ¿no? Y aquí lo sorprendente, ¿no? Creo que lo comenté hace un momento, ¿no? A través de esta ficción Disneylandia del mestizaje, se ha creado una especie de droga tranquilizadora de conciencias, ¿no? En las que se ha convencido durante años, ¿no? En que se ha hecho, bueno, se hizo un poquito de mal, pero se hizo tanto bien, ¿no? Que esto no hay por qué revisarlo más, ¿no? Y mucha gente se ha quedado con esa idea y cuando nosotras venimos aquí y vemos, ¿no? Que esa historia no forma parte para nada de su autoanálisis, yo alucino, ¿no? Tienen issues, ¿no? Con pues, árabes, con africanos, con gitanos, ¿no? Pero el tema con los latinoamericanos no es un tema a revisar ni que pesa en su cuestionamiento, ¿no? Sobre el ego cónquiro, sobre el dominio, sobre el poder, sobre otros tipos de racismo también que les atraviesan, ¿no? Por otro lado, tenemos un discurso de derecha y ultraderecha completamente central, ¿no? Ligado al orgullo nacional, que incluso en muchas ocasiones permea también a la izquierda, porque desde luego ya ha habido varios gobiernos socialistas sin que se cambie, por ejemplo, la barbaridad de celebrar el 12 de octubre como la fiesta nacional española todavía, ¿no? Todavía monumentalmente, urbanamente nos rodean, ¿no? Llamadas, ¿no? Evocaciones a la colonización de una manera glorificada todavía, ¿no? Y aberrante, ¿no? Y desde luego ni se piensa en reparar, lo cual también tiene bastante lógica en una sociedad que todavía no ha revisado ni sus muertos de hace 60 años, ¿no? Ni los muertos que están en las cunetas de su propio país, que van a revisar lo que ocurrió hace 500 años o intentar repararlo, ¿no? Desde luego, en otros países, como dices María, esto está mucho más avanzado, ha tenido también que ver con un trabajo de movilización enorme, ¿no? Social, ¿no? Black Lives Matter ha movido conciencias, ¿no? Desde luego, en muchísimos espacios, ¿no? Hay ya personas racializadas, ¿no? Descendientes de esclavos, ¿no? Que han movido, han tirado sus propias estatuas simbólica y físicamente. Y eso aquí es muy complicado de hacer. El movimiento antirracista aquí, por ejemplo, que muchas veces he estado pues, militando o apoyando, ¿no? Es muy difícil movilizarlo. Está mucho por hacer en cuanto a politización y activación, porque efectivamente la mayoría está en la supervivencia, ¿no? En el día a día, ¿no? Y esto estructuralmente interesa que quede así, por supuesto,
¿no? Si no, no se hubiera rechazado, ¿no?, un proyecto como regularización ya, que hace un año por pandemia, ¿no?, estuvo en el Congreso para poder regularizar a más de 600.000 migrantes en situación administrativa irregular y no se hizo. Hoy otra vez se ha abierto una, una posibilidad para el ILP. Yo, de hecho, invito a todas las personas que estén aquí escuchando que se acerquen a los puntos donde se puede firmar para que esto vuelva a llegar al Congreso, ¿no? Porque todavía se puede hacer mucho contra el racismo. Quizá nos falte mucho pero por ahí se puede empezar, ¿no? La ley de extranjería es una ley que todavía no ha sido erradicada ni siquiera en un gobierno de izquierdas. Entonces, eso es lo que ahora mismo me parece que está en manos, ¿no?, de este país como un gesto hacia la reparación por Gabriel, oh, perdón. historia colonial. Uh-huh. Perdona, tienes dos preguntas en el chat. Como sé que vas un poquito justa de tiempo, te las leo el resumo y comentar lo que tú ves, porque una de ellas me parece muy adecuada, sobre todo la segunda, porque es en qué podemos ayudar, ¿no? La segunda pregunta de Dácil Alonso te dice: enhorabuena por el trabajo de construcción y análisis que transmites en la charla y en el libro. Ahora que se acerca el 8M, donde se lucha por los derechos de la mujer, en realidad se resalta un feminismo colonial, donde se lucha por los derechos de una mujer blanca, eurocéntrica. ¿Te podrías comentar un poco sobre el feminismo decolonial y si consideras que las mujeres blancas y privilegiadas que intentamos hacer un trabajo de conciliación podemos hacer algo para contribuir a este feminismo colonial? Muchas gracias, enhorabuena. Y la pregunta previa, yo creo que también igual te la leo y así tú contestas un mix. También da las gracias, una charla muy interesante, y dice que tu reflexión parece estar muy atravesada por las vivencias personales, perdón. Y pregunta: ¿qué papel ha tenido la comunidad migrante para esa toma de conciencia? Uh-huh. Pues ahí te las dejo un poco Muy para que gestiones el tiempo. Gracias. Muy interesante. Desde luego, creo que hay una cosa que cada vez que nos hemos quejado de racismo, ¿no?, nos dicen desde muy niñas a las personas racializadas o que hemos sido o somos víctimas de racismo, y es, quiérete más, amor, ¿no? No seas acomplejada, ¿no? Se intenta llevar eso a la idea de que es una experiencia personal e individual, ¿no? Eh, Creo que yo hice este libro y creo que muchas entendemos, ¿no?, como la raíz estructural de ese dolor, ¿no?, y de esas heridas, ¿no?, que durante años pensamos además que era culpa nuestra, ¿no?, en la que nos responsabilizábamos en esa especie de luz de gas que se suele hacer con el racismo, ¿no? Siempre creando la duda, ¿no?, de que puedes ser tú la que no estás leyendo las señales, ¿no? Y en realidad, bueno, no somos racistas contigo, eres tú la que se odia a sí misma, ¿no? Ese proceso de construcción trae eso, justamente, ¿no? Darnos cuenta, ¿no?, de qué manera esto es sistémico, de qué manera esto está arraigado en las instituciones, en los mensajes que nos ponen y nos rodean desde una estatua, desde un cartel, ¿no? Desde la publicidad, en fin. Cuando la gente sigue diciendo que conguitos, ¿no?, es una tontería, es efectivamente que no se entiende la historia de dolor, ¿no?, de muchísimas comunidades, ¿no? Compartirlo en Madrid, ¿no?, de esta manera tan plural, ¿no?, encontrar no solo la comunidad latinoamericana, ¿no?, a Via Yala, como le llamamos, sino otras tantas con sus propias historias de exterminio, ¿no?, de padecer la supremacía, muchas veces española, europea, blanca, en general del norte global. Es un diálogo abierto, rico, ¿no?, que no solamente se mueve entre teorías y racionalidad, sino que además encuentra espacio de expansión, de compartir vivencias, de convivir, y también de la fiesta, del amor, del sexo, ¿no? Que es un poco lo que intento contar en Guaco Retrato, ¿no? La protagonista ingresa, por ejemplo,
a un taller que se llama Descolonizando Nuestro Deseo, en el que se encuentra, ¿no? Con otras historias, ¿no? De mujeres que han internalizado el racismo y que ahora solo desean a personas blancas, ¿no? Y cómo empiezan un proceso para amarse entre ellas mismas, ¿no? Encontrarse también en el goce de sus corporalidades, ¿no? En cuanto a lo primero, ¿cómo era? Era Perdón que estaba mute. Que se resalta un feminismo colonial, donde se sí, lucha sí, por sí. los derechos de la mujer blanca, A ver, eurocéntrica. hace 2 años estuve en la manifestación del 8M en la cabecera, cuando un grupo irrumpió, ¿no? Y la verdad que terminó en una batalla campal. Fue uno de los momentos más tristes en la historia de mi activismo, y creo que el de muchas, ¿no? Se nos caían las lágrimas. También he visto con tantísima pena que en los peores tiempos, ¿no? De una crisis sanitaria que evidentemente ha llevado a muchas al empobrecimiento, ¿no? En mi país los niños todavía no vuelven al colegio. Hemos tenido un feminismo, y digo uno porque ahora ya solamente podemos hablarlo en plural, o si no, no le encuentro ningún sentido. Un feminismo, ¿no? Efectivamente, como dice la compañera o compañero, blanco, ¿no? Normalmente trans excluyente, eh, eh, institucionalizado, o con ganas de seguir institucionalizado, además teórico, ¿no? Hablando de un único tema, que ha sido el tema de la ley trans. Ahí se han quedado, ¿no? Lo que para mí ha demostrado una insensibilidad tremenda en estar, básicamente la revelación de estar fuera de la realidad, mientras tantísima gente necesitaba de otra cosa, ¿no? Para mí ahí está las limitaciones del feminismo blanco, que como digo, como he dicho otras veces, no me refiero a mujeres en concretas, ¿no? Sino a un sistema de pensamiento, ¿no? Donde solamente, ¿no? Se mira un tipo de desigualdad que además es la que afecta a ese grupo en particular. No es casual, ¿no? Que sea un grupo de mujeres blancas, normalmente que no les interesa hablar de racismo, con lo cual racistas, trans excluyentes, ¿no? Putófilas, putofóbicas, perdón, y en general desde la clase también personas que no están, no han tenido que preguntarse muchas veces por su propia precariedad, por su estado en el mundo de legalidad o no, o de lo que se entiende por legalidad, ¿no? Ni han tenido que buscar otras maneras de ganarse la vida en lugares de mucha vulnerabilidad, ¿no? Eh, yo cuando escucho eso, pues obviamente quédense para ustedes ese feminismo no me interesa, ¿no? Creo que lo he escuchado también en muchísimas compañeras, en compañeras trans, en compañeras putas, por supuesto, compañeras negras, marrones, asiáticas, y las que estamos señalando desde hace tiempo, gracias a las maestras que hemos leído, por supuesto, y que han activado y despertado esta lucha, ¿no? Que si no sumamos, ¿no? Si no sumamos luchas, esto no tiene cabida, ¿no? No hay manera de que olvidemos, ¿no? Que los cuerpos son oprimidos desde muchos lugares, ¿no? Y que hay que situar este conocimiento, hay que situar esta crítica, ¿no? Y no seguir yéndonos por los aires en discusiones abstractas, ¿no? Que lo que hacen es negar la vida de muchísimas personas. Está bien que se discutan, que haya espacios y lugares para el diálogo, pero lo que hemos estado viviendo es tristísimo. La prueba más clara, bueno, es que este 8M va a haber 2 manifestaciones que salen de sitios distintos en Madrid hacia lugares distintos, ¿no? Y por lo que sé, la manifestación que está convocando la comisión del 8M terminará en la Plaza de Colón, precisamente para resignificar el espacio, para darle
ese sentido crítico, ¿no? Y consciente, ¿no? De un lugar que ha estado ocupado, ya sabemos, por las derechas, derechitas y derechotas, con esa bandera de España, que es la bandera más grande, por cierto, del mundo, por algo será, porque igual la tienen pequeña o yo qué sé, y los jardines del descubrimiento, que les llamamos mis compañeras y yo los jardines del genocidio. Como saben, hace ya muchos años, ¿no?, que se lucha porque ese día no haya nada que celebrar, y esperemos que en el 8M otra vez se vuelva a hablar desde la crítica antirracista y antipatriarcal, sin olvidar, por supuesto, la lucha de clases. Muy bien, Gabriela, pues creo que no voy a dar paso a ninguna pregunta más porque sé que tienes un poquito de prisa y ha quedado bastante claro. Muchísimas gracias por la charla, muchísimas gracias por tus palabras. Enhorabuena por el libro y mucha suerte. Gracias por estar aquí y nos despedimos. Gracias, querida Francisca. Gracias, María, y un beso para todas. Espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Gracias a todos.